Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, recibe un cordial saludo de paz desde tu canal. Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos. Mi nombre es María López, te saludo desde esta bellísima comunidad de Limor aquí en California. Hoy nos encontramos a sábado 19 de agosto del 2023. Muy contenta de estar aquí cumpliendo la cita que tenemos tú y yo en tu canal. Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos, esperando que te encuentres en perfecto estado de salud en compañía de toda tu familia, como son mis mejores deseos. También pidiéndote que te quedes a mirar completito el video, que te suscribas, que compartas los videos, si es tu voluntad, si tú lo consideras que lo debes hacer, hacerlo, y si no, de todas maneras, de antemano, muchas gracias. Y a Dios le vamos a dar las gracias por este regalo de vida que nos dio un día más, tanto a ti como a mí, para estar aquí reunidos para hacer este video. Le damos a Él toda la honra y toda la gloria, y a Él se le aplaude con las manos en alto y le damos las gracias, Padre, por este día más de vida, que por tu gran amor y misericordia estamos aquí reunidos. También no se nos puede olvidar la Santísima Virgen, nuestra Santísima Virgen María, la Madre de nuestro Salvador, Madre de Él y Madre nuestra, que tiene y ocupa un lugar privilegiado en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra iglesia, como Madre de El Salvador, que gracias a su obediencia que lo tenemos. Por lo tanto, gracias también a ella. Y ya después de todo el saludo, la bienvenida, a seguir compartiendo la enseñanza de la explicación de los salmos para cada situación que estemos viviendo en nuestra vida, para ir aprendiendo e irlo utilizando el salmo correcto. Y sin más, pues vamos a comenzar. ¿Listos? Pues ya, como te digo, ya siempre, que también para ti, mi manera de agradecerte el tiempo que me estás regalando. Esto es especialmente para ti, con mucho cariño y con mucho respeto. Y ya de lo que se daba, se acabó. Ahora sí, sin más, vamos a comenzar la enseñanza en la escuelita del Señor. Y vamos a comenzar al tono de la campanita, al sonido de la campanista. ¿Listos? Empezamos. Nos quedamos en la explicación del Salmo 85. Vamos ahora en el Salmo 86. Y dice así. Poner atención. Dice el Salmo 86. Este salmo es la oración de un pobre, eso lo dice en el verso 1, que se abandona a la misericordia y al poder de Dios en medio de un grave peligro. Esto nos lo dice en el verso 7:14, para fundamentar su petición. El salmista no describe dramáticamente la intensidad de sus sufrimientos, como suele suceder en las súplicas del Salterio, como en el Salmo 22, 41, 69, 88, sino que apela con esperanza, con la esperanzada insistencia a la bondad infinita de Dios. Esto lo dice en el verso 5, 13, 15 y 17. Ahora el Salmo 87 nos dice, es probable que este canto de Sión, que es el Salmo 46, 48, 76, haya sido interpretado de distintas maneras en épocas diversas. En su forma original,
parece estar dirigido a los peregrinos que llegaban a Sion, verso 1-2, de todas las regiones de la diáspora judía, para anunciarles que también ellos debían sentirse como nacidos en Jerusalén. Más tarde, por influencia de algunos oráculos proféticos, eso lo dice en el libro de Isaías capítulo 2 versículo 2-4, y en el libro de Zacarías capítulo 8 versículo 20-23, el Salmo fue releído con una perspectiva espiritual de todas las naciones y hasta los más encarnizados enemigos del pueblo elegido: Egipto, Babilonia, Tiro, Filisteo y Etiopía. Versos 4. Tendrían que reconocer al Dios de Israel y considerarse ciudadanos de la ciudad santa. Esto lo dice en el verso 6. Ahora, el Salmo 88. Esta lamentación, sin duda, la más triste de todo el Salterio, refleja admirablemente las ideas del Antiguo Testamento sobre la enfermedad, la muerte y el más allá. Entre la enfermedad y la muerte hay una sola diferencia de grado, porque en ambos casos están obrando los mismos poderes hostiles a la vida. Verso 16-18. Al verse privado de todos los motivos de felicidad y en especial de la comunión con los demás, verso 9-19, el enfermo se siente sumergido en el reino de la muerte. Eso lo dice en el verso 12, cuyas características describen los versos 6 y 8 en esta penosa situación, y sin manifestar ningún sentimiento de esperanza, el salmista pide al Señor que le devuelva la vida, porque los muertos no pueden alabar a Dios. Verso 11-13. La fe en la resurrección y en la vida futura ilumina con una nueva perspectiva el misterio del dolor, tan elocuentemente expresado en este salmo, que pertenece a los llamados de oraciones de los enfermos, como es el Salmo 6, 38, 41, 102, 2 hasta el 12. Ese es el Salmo 88. Ahora el Salmo 89 nos dice: la evocación de las promesas hechas por el Señor a David, que constituye la parte central de este magnífico poema, sirve de base a la súplica por el rey en un momento de grave humillación para la dinastía davídica. Con esta visión global del Salmo, es fácil percibir la conexión entre sus diversas partes. El breve preludio, verso 2, seguido de una alusión a la alianza davídica, versos 3-5, y de un himno al Creador, versos 6-19, introduce un oráculo divino, versos 20-38, que anuncia los privilegios de David y su dinastía. La situación que describen los versículos siguientes, que son el 39 al 46, es el reverso de esas antiguas promesas, y por eso el rey suplica al Señor que vuelva a manifestarle su amor y su fidelidad. Esto nos lo dice en el verso 47-52. Ahora el Salmo 90. El Salmo 90 dice: la súplica contenida en este salmo está motivada por largos años de penosos sufrimientos. En ella, la comunidad de Israel ruega al Señor que le conceda una alegría comparable a las tribulaciones vividas hasta el presente.
esto lo dice en el verso 13-15, el Salmo no apunta específicamente a una situación particular. Hambre, sequía o guerra, sino que parece referirse de manera general a las penalidades cotidianas, tanto de los individuos como de la nación. Por eso, la súplica va precedida de una profunda meditación sobre la precariedad y la miseria de la vida humana, contrapuesta a la eternidad y soberanía de Dios. Versos 2:10, la conclusión del salmista es que la verdadera sabiduría consiste en reconocer la brevedad de la vida. Verso 12, el verso inicial confiere a todo el salmo un tono de esperanza, de esperanzada confianza. Salmo 91. Una sola idea se repite a lo largo de todo este salmo. Los que se refugian en el Señor pueden afrontar confiadamente cualquier dificultad, porque cuentan con la constante y eficaz protección divina. Muchas expresiones tienen evidentemente un carácter hiperbólico, por ejemplo la del verso 13, y solo pretenden destacar la excepcional providencia con que el Señor cuida de sus fieles. En la parte final del Salmo, que son el verso 14-16, un oráculo divino confirma la enseñanza del salmista. El Salmo 92 nos dice: en este canto de acción de gracias, el salmista descubre en su caso personal, versos 5, 11, 12, una manifestación de los designios providenciales de Dios, verso 6, la suerte reservada a los impíos, verso 8, 10, y a los justos, verso 13, 16, revela la profundidad y la justicia de esos designios, que el insensato es incapaz de comprender, verso 7, sin plantear expresamente el problema, como sucede en los salmos 37, 49 y 73. Este salmo da una respuesta a los interrogantes que suscita el aparente triunfo del mal. El Salmo 93 nos dice: el tema central de este himno se vuelve a encontrar en un grupo de salmos culturales, denominados habitualmente himnos a la realeza del Señor, Salmo 47, 96 y 99. Todos estos poemas proclaman al Señor como Rey universal, destacando los diversos motivos en que se funda su realeza. En este caso, la soberanía del Señor aparece fundada en el acto de la creación y afianzamiento del mundo, que los versos 3, 4 describen con evidentes reminiscencias mitológicas como una victoria divina sobre las fuerzas del caos. El versículo final alude a la revelación concedida a Israel por la obra creadora de Dios. Es inseparable de sus manifestaciones salvíficas en la historia. El Salmo 94. El salmista comienza con una angustiosa invocación al Señor para que se manifieste como juez de la tierra y castigue a los opresores de su pueblo. Versos 1-7. La segunda parte del Salmo tiene un tono sapiensal y es un severo reproche a los que ponen en duda el triunfo final de la justicia. Verso 8-15. Por último, el salmista se reconforta a sí mismo fundado en su propia experiencia de la intervención salvadora de Dios. Verso 16-19. Y en la seguridad de que el Señor no puede estar
de parte de la injusticia. Verso 20-23. El Salmo 95. Las dos partes que componen este salmo corresponden a otros tantos momentos de una solemne acción litúrgica. La primera, versos 1-7, dice, es un canto procesional dirigido a la comunidad para invitar a ingresar jubilosamente en la morada del Señor. En la segunda parte, versos 8-11, se escucha un oráculo del Señor que exhorta a Israel a no imitar la incredulidad y la rebeldía de sus antepasados en el desierto. El Salmo 96 nos dice, la proclamación de la realeza del Señor es asociada en este himno a dos acontecimientos decisivos de su obra salvífica, la creación y el juicio. Verso 10. La primera establece en la naturaleza el orden querido por Dios. Eso lo dice en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 31. El segundo restablece en la historia el orden quebrantado por la injusticia. Por eso, no solo los hombres, eso lo dice en el verso 1-10, sino todos los seres creados, versos 11-12, son invitados a celebrar jubilosamente la llegada del Señor, que viene a instaurar definitivamente su justicia. Verso 13. Este poema litúrgico pertenece al grupo de los himnos a la realeza del Señor, que son el Salmo 47, 93, 97 y 99, y presenta numerosas analogías con, como lo dice en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 66. Un poco más abreviado se vuelve a encontrar en Primera del libro de las Crónicas, capítulo 16, versículo 23-33. El Salmo 97. La frase inicial de este himno a la realeza del Señor, que son el Salmo 47, 93, 96, 98 y 99, es una solemne proclamación que anuncia el advenimiento del reino de Dios, inaugurado por una teofanía de la que participan todos los elementos de la naturaleza. Eso lo dice verso 1-5. Esta manifestación del Señor como Rey significa el triunfo definitivo de la justicia. Verso 6. Y es un motivo de júbilo para su pueblo. Verso 8-11. La exhortación final, verso 12, parece estar dirigida a la comunidad congregada en el templo, que actualizaba culturalmente la victoria del Señor sobre sus enemigos y el establecimiento de su reino. Salmo 98. Las ideas que desarrolla este himno a la realeza del Señor, que son el Salmo 47, 93, 96, 97 y 99, son muy afines con las del Salmo 96, y su fuente de inspiración es también, como lo dice en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 66. Ahora el Salmo 99, que nos dice, pues este salmo es un himno de alabanza al Señor, que estableció su trono en Sión para revelarse a Israel como Rey justo y poderoso. Verso 1-4. La benevolencia y la justicia con que el Señor gobierna a su pueblo se manifiesta de manera arquetípica en las figuras de Moisés, Aarón y Samuel. Ellos son a un mismo tiempo los mediadores de la revelación divina y un ejemplo constante para los fieles. Versos 6-8. La triple aclamación al Dios Santo, versos 3, 5, 9,
recuerda el canto de los serafines, como lo dice en el libro de Isaías capítulo 6 versículo 3, y es un indicio del carácter marcadamente litúrgico del Salmo. Si bien este poema pertenece al grupo de himnos a la realeza del Señor, que son Salmo 47, 93, 96 y 98, por su forma y su contenido difiere notablemente de los demás. El Salmo 100. El Salmo 100 dice: la primera estrofa de este canto procesional, versos 1-2, es una invitación a la alegría y a la acción de gracias dirigida a toda la comunidad cultural en el momento de ingresar al templo. En la segunda estrofa, Israel reconoce con gratitud su condición de pueblo y rebaño del único Dios. Verso 3. La estructura del Salmo parece indicar que este era cantado alternadamente por dos coros. El Salmo 101. Este salmo es una profesión de fidelidad a la misión que Dios ha confiado a David y a sus descendientes, la de gobernar con justicia la ciudad del Señor. Verso 8. Es difícil determinar con exactitud en qué circunstancias el rey davídico debía pronunciar estas palabras. Probablemente lo hacía en el transcurso de una acción litúrgica que conmemoraba periódicamente la institución de la dinastía y la alianza del Señor con la casa de David. La tradición cristiana ha encontrado en este salmo el ideal y el programa de todo gobierno justo. El Salmo 102. Este salmo nos dice: la interpretación de este salmo se ve dificultada por la inclusión en un mismo poema de elementos bastante heterógenos. Súplica individual, verso 2, 12, 24, 25, expresiones ídnicas, versos 13, 26, 28, y anuncio profético, versos 14, 23, para resolver esta dificultad. Se podría dar la siguiente explicación. Durante el exilio babilónico se aplicó la súplica de un enfermo grave a la situación en la que se encontraba Israel, cuando Jerusalén y el templo estaban en ruinas. Entonces se añadió un oráculo que anunciaba la reconstrucción del santuario, verso 17, y el retorno de los desterrados, verso 23. Este es uno de los salmos llamados penitenciales: Salmos 6, 32, 38, 51, 130, 143. El tema de los versos 2-12 hace que se lo incluya entre las oraciones de los enfermos: Salmos 6, 38, 41, 88. Salmo 103. Este himno de alabanza a Dios comienza en forma de diálogo entre el salmista y su propia alma, versos 1-6. Luego continúa en el estilo propio de los himnos. Su tema es la infinita bondad del Señor, que se brinda incesantemente a los hombres, en especial a los débiles, verso 3-4, y a los oprimidos, verso 6. La actitud de Dios hacia los pecadores no es la de un juez inapelable, sino la de un Padre bondadoso, verso 8-13, que conoce a fondo la miseria del hombre, verso 14-16. El poema concluye con una invitación a bendecir a Dios dirigida a todo el universo. El Salmo 104.
El tema de este bellísimo, permítame, este himno, el 103, este himno de alabanza a Dios comienza en forma de diálogo entre el salmista y, no, perdón, ya lo había leído, es el Salmo 104, perdón. El tema del Salmo 104 es, el tema de este bellísimo himno es la obra de Dios en la creación. El poema presenta una semejanza notable con un himno egipcio al dios Sol, proveniente del siglo XIV a.C. Más evidente aún es su relación con el primer capítulo del Génesis. Sin embargo, el salmista utiliza sus fuentes de inspiración con una gran libertad y originalidad. Se describe al universo visible como una realidad desbordante de movimiento y de vida, que refleja hasta en los detalles más ínfimos, versos 17, 18, 21, el poder y la sabiduría del Creador. El Salmo 105. Este salmo histórico es la proclamación de las maravillas que realizó el Señor para la salvación de su pueblo. Las acciones divinas se enumeran a partir de la alianza de Dios con Abraham, verso 8-9, y el designio salvífico es presentado como una prueba constante de la fidelidad de Dios, que lleva a su cumplimiento las promesas hechas al patriarca, versos 44-45. La alabanza, la acción de gracias y la obediencia a los preceptos divinos deben ser la respuesta de Israel a la obra de Dios. Una parte de este salmo se vuelve a encontrar en el primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 8-22, en el contexto de una acción litúrgica. Creo que me apreté mucho aquí para que no se me resbalara y me estaba doliendo un poco la cabeza. Ahora me tengo que aguantar hasta que termine. Hay que hacer un sacrificio. Bueno, continuamos. A ver. No me lo quite, voy a decir, ay, qué bueno, qué dolor de cabeza. El Salmo 106. También en este salmo se enumeran los acontecimientos de la historia de la salvación, desde el éxodo de Egipto, versos 7-10, hasta el exilio babilónico, versos 41-46, pero aquí se ponen de relieve las reiteradas rebeldías de Israel, en oposición a la misericordia y fidelidad de Dios, del Señor. Todo el salmo tiene un marcado acento penitencial, verso 6, y didáctico, y supone además que muchos israelitas se encuentran dispersos entre las naciones, verso 27-47. Por eso la narración histórica concluye con una súplica para que el Señor vuelva a congregar a todo su pueblo en la tierra prometida, verso 47-48. Salmo 107. En este canto de acción de gracias se describen 4 situaciones típicas que ponen de manifiesto una especial providencia de Dios, la vuelta del exilio, presentada como un nuevo éxodo, versos 4-9. La liberación de los navegantes en peligro, versos 23-32. La parte final del Salmo, versos 33-43, tiene un carácter hímnico, sapiensal, y su tema central es el poder de Dios, que transforma el orden de los acontecimientos en beneficio de sus pueblos, de sus fieles, perdón. Salmo 108. Este salmo resulta de la combinación de 2 fragmentos que se encuentran en los Salmos 57, 8, 12, 60, 7 hasta el 14. En la primera parte, versos 2, 7, el salmista
alaba fervientemente al Señor por su misericordia y su fidelidad. La segunda, el verso 8:14, contiene un oráculo divino y una expresión de confianza en la ayuda del Señor. Salmo 109. Las imprecaciones contenidas en esta súplica, las más violentas de todo el salterio, han dado a este salmo una particular celebridad. Estas imprecaciones se atribuyen generalmente al salmista, pero hay serias razones para pensar que él no hace más que repetir delante del Señor las palabras de sus acusadores y perseguidores. El Salmo 110. El núcleo de este salmo real está constituido por un oráculo del Señor que proclama los privilegios concedidos a los reyes davídicos en el día de su entronización. Este oráculo se articula en tres partes, introducidas y ampliadas por la palabra del salmista. El primer privilegio del rey es el del ser lugarteniente del Señor y partícipe de su soberanía, versos 1-2. El segundo radica en su filiación divina, fundada en una adopción por parte de Dios, versos 3. El tercero es su condición de sacerdote a la manera de Melquisedec, versos 4. El antiguo rey de Jerusalén y sacerdote de Dios, el Altísimo. Eso lo dice en el libro del Génesis, capítulo 14, versículo 18. Con el transcurso del tiempo, sobre todo después del exilio, este salmo sirvió para alentar la esperanza mesiánica de Israel. En este mismo sentido lo utiliza el Nuevo Testamento, citándolo repetidamente como un testimonio profético de la dignidad mesiánica de Jesús, el rey y sacerdote de la nueva alianza. Salmo 113. Este breve himno propone un doble motivo para alabar a Dios: su infinita grandeza que trasciende todos los límites del universo, verso 4, y su admirable condescendencia que lo mueve a inclinarse bondadosamente hacia la tierra, versículos 5-6, para elevar a los más pobres y desamparados, versos 7-9. Con este salmo se inicia una colección de 6 poemas, Salmo 113-118, que la tradición rabínica denomina Halel, palabra hebrea vinculada con la exclamación litúrgica Aleluya. Estos salmos eran cantados en las fiestas religiosas más importantes, sobre todo durante la celebración de la Cena Pascual. Eso lo dice en Mateo capítulo 26, versículo 30. Aquí faltó el Salmo 111. No sé por qué me lo brinqué. Bueno, el Salmo 114. Con admiración, con admirable concisión y gran expresividad poética, este himno pascual rememora toda epopeya del Éxodo como un signo del absoluto dominio del Señor sobre las fuerzas de la naturaleza. Estas no pueden ofrecer ningún obstáculo ante la presencia de Dios de Israel, que se ha manifestado para liberar a su pueblo de la esclavitud e introducirlo triunfalmente en la tierra prometida, versos 1-2.
Salmo 115. La falta de unidad de este salmo procede de su carácter litúrgico y coral. Cada una de sus partes responde a los diversos momentos de una acción litúrgica celebrada por la comunidad postexílica, aunque se ignoran los detalles de esa liturgia. Es evidente que de ella participaban un coro y uno o varios solistas. Versos 9-18. El rasgo más característico del Salmo es la profesión de fe en el único Dios, en manifiesta polémica contra el paganismo circundante. Versos 4-8. De esta fe provienen la confianza en la omnipotencia divina. Versos 3-9-11. Y la seguridad de contar con las bendiciones del Señor. Versos 12-15. Salmo 116. En señal de reconocimiento al Señor que lo libró de un peligro de muerte. Versos 3-8-9. El salmista entona este canto de acción de gracias. El recuerdo de su aflicción acentúa los sentimientos de amor, versos 1, de esperanza, verso 7, y de gratitud, verso 12. La oración está acompañada de una serie de reflexiones sapiensales que subrayan la misericordia del Señor hacia los más débiles, versos 5-6, y su preocupación por librarlos de la muerte, verso 15. La parte final del Salmo alude a los sacrificios que constituían una parte esencial en el rito de acción de gracias. Salmo 117. Salmo 117. En este salmo, el más breve del Salterio, todas las naciones son invitadas a alabar a Dios, al Dios de Israel. Verso 1. Por el inmenso amor que tiene hacia su pueblo. Verso 2. Estos dos elementos definen el universalismo del Antiguo Testamento en sus rasgos más esenciales al poner de manifiesto la función mediadora de Israel en la salvación de todos los pueblos. El Salmo 117. Ay, ay, ay. El Salmo 118. Este magnífico canto de acción de gracias celebra una victoria de Israel, en la que se puso de manifiesto una vez más el amor del Señor hacia su pueblo, versos 1-4, y su invencible poder, versos 15-16. La referencia explícita a dos acciones culturales: la liturgia de entrada al santuario, versos 19-20, y la procesión de la comunidad hacia el altar, verso 27, destaca con particular relieve el carácter litúrgico del Salmo. En esa liturgia de acción de gracias, la función principal corresponde al Rey, que describe la acción salvadora de Dios en primera persona del singular. Versos 5, 14, 17, 18, 21, mostrando así su condición de representante y portavoz de todo el pueblo. Para la liturgia cristiana confirió a este salmo un significado pascual y lo utiliza para cantar la victoria de Cristo. Salmo 120. Con este breve poema se inicia la colección de los salmos de peregrinación, como son el Salmo 120, 134, que también recibe el nombre de graduales o de las subidas, porque eran cantados
por los peregrinos que subían a Jerusalén con motivo de las grandes fiestas anuales. Eso nos lo dice en el libro del Éxodo, capítulo 23, versículo 14-19. Este salmo refleja poéticamente la situación de los humildes y desposeídos que viven en medio de una sociedad dominada por la agresividad y la mentira. Allí se encuentran como extranjeros, como desterrados en un país hostil o entre las tribus del desierto. Versos 5-7. Ahora el Salmo 121. La estructura dialogada de este salmo parece indicar que los peregrinos lo cantaban en forma coral durante la marcha hacia Jerusalén. Un tono de serena confianza atraviesa todo el poema. En él se describe al Señor como un centinela que está alerta en su puesto de guardia para proteger a sus fieles. El bellísimo verso inicial se inspira probablemente en la actitud de los peregrinos que avanzaban con la mirada fija en las montañas, esperando divisar la altura donde se elevaba el templo de Sión. Salmo 122. La alegría de los peregrinos al emprender la marcha hacia Jerusalén, lo dice en el verso 1, el espectáculo de las tribus que avanzaban procesionalmente, verso 4, y la emoción que se experimentaba al pisar el suelo de Sión, verso 2, dan pie al salmista para hacer un elogio entusiasta de la ciudad santa, la masa compacta y armoniosa de sus casas y sus palacios, verso 3, imagen de la unidad del pueblo elegido, Salmo 87, constituía un especial motivo de admiración en los versículos finales. El elogio se convierte en un augurio de felicidad para Jerusalén y sus moradores. Versos 6-9. Ahora el Salmo 123. En contraposición con el optimismo nacional del Salmo anterior, esta ardiente súplica refleja la opresión en que se encontraban los israelitas a su vuelta del exilio babilónico. Eso lo dice en el libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 1-5. La reconstrucción material y espiritual de la nación se realizaba en medio de las luchas más penosas. Las bellas imágenes del verso 2 indican que solo la protección divina podía ofrecer a los repatriados un motivo de esperanza. El Salmo 124. En este canto de liberación, Israel agradece al Señor que lo haya salvado de un gravísimo peligro. Varias imágenes se suceden para describir vívidamente la seriedad de la amenaza. Las aguas torrenciales, versos 4, las fieras a punto de devorar, verso 6, y la trampa del cazador, verso 7. Sin embargo, faltan alusiones concretas a una situación histórica y precisa, y no es fácil decidir si la liberación es el retorno del exilio babilónico o una victoria en tiempos de los macabeos. El Salmo 125, que nos dice: pues el espectáculo de la ciudad santa, protegida por un cerco de montañas, suscita la actitud de profunda confianza en Dios, que se refleja en este salmo, que es la herencia de los justos. Verso 3, es la tierra de Canaán, distribuida entre las tribus de Israel por medio de un sorteo. En tiempos de Josué, capítulo 18, versos 10-11, el centro de los malvados, es decir, la dominación extranjera, pesa como una amenaza sobre ese territorio, pero la protección divina es una prenda de seguridad
para sus fieles. Verso 2. Salmo 126. Este salmo nos dice que el tono de este poema, como el del Salmo 85, refleja elocuentemente la situación espiritual de los israelitas al término del exilio. El edicto de Ciro 538 a.C., que autorizó la vuelta de los cautivos a la patria, había provocado un inesperado cambio político y era motivo de la más intensa alegría. Pero al mismo tiempo, la restauración nacional se realizaba en medio de muchas dificultades y los vaticinios proféticos, como lo dice en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 55, no acababan de cumplirse plenamente. Por eso, Israel pide al Señor que cambie la suerte, que cambie la suerte de Sión, verso 4, para que la fatigosa siembra se transforme en una gozosa cosecha, versos 5-6. El Salmo 127 nos dice: este hermoso poema sapiensal es una invitación a la confianza en la providencia divina. El salmista quiere inculcar que solo Dios puede asegurar la prosperidad de los esfuerzos humanos. En especial, los hijos son un don de Dios. Verso 3. Porque la fecundidad únicamente puede prevenir o provenir, mejor dicho, la fecundidad únicamente puede provenir de la bendición divina. El Salmo 128 nos dice que la felicidad de los justos, constituida por los sencillos goces de la vida familiar, es el tema central de este hermoso poema. Al final del Salmo, el verso 5, el horizonte se amplía y la felicidad personal aparece estrechamente vinculada con la prosperidad de Jerusalén, centro de la vida nacional y fuente de bendición para todo Israel. Ahora el Salmo 129 nos dice que este salmo retoma en parte el tema del Salmo 124 desde los comienzos de su historia, verso 1-2. Israel debió soportar a numerosos opresores, pero el Señor nunca permitió que aniquilaran a su pueblo, apoyado en esta experiencia de la protección divina. Los peregrinos piden al Señor la rápida destrucción de sus enemigos y miran confiadamente hacia el futuro. El Salmo 130. En esta súplica, el reconocimiento El Salmo 130. En esta súplica, el reconocimiento del propio pecado se une a la confiada seguridad de obtener el perdón divino. El salmista, lejos de sentirse abandonado de Dios, se apoya en la conciencia de su propia indignidad para acercarse a Él. Con esta actitud implora el perdón y la protección, no solo para sí mismo, sino también para todo su pueblo. Este es uno de los salmos llamados penitenciales, el Salmo 6, 32, 38, 51, 102, 143, y la tradición cristiana lo utiliza preferentemente en la liturgia de los difuntos por su marcado tono de esperanza. El Salmo 131. Con una gran espontaneidad, el salmista describe su actitud humilde y confiada delante de Dios, fundada en la renuncia a toda aspiración desmedida. Verso 1. Esta actitud se expresa admirablemente en la imagen del niño que descansa tranquilo en los brazos de su madre. Verso 2. El versículo final amplía la perspectiva a todo Israel para exhortarlo a tener ese mismo espíritu de humildad y confianza en el Señor.
El Salmo 132 nos dice, este salmo rememora el traslado al arca de la alianza, al monte Sión, vuelvo a repetir, Salmo 132. Este salmo rememora el traslado del arca de la alianza al monte Sión. Esto nos lo dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 12-19. Las dos partes que lo integran se corresponden en perfecto paralelismo. La primera, verso 1:10, comienza con el recuerdo del juramento hecho por David de no concederse ningún descanso hasta encontrar una morada digna del Señor, verso 1:5. La segunda, verso 11-18, es la respuesta divina a los desvelos del rey. En forma de oráculo, el Señor jura a David que su dinastía no tendrá fin y le promete la prosperidad para su pueblo. Los cortes abruptos de los versos 6-10 dejan entrever los diversos momentos de una liturgia procesional. Algunos indicios permiten afirmar que esta era celebrada anualmente en tiempos de la monarquía para conmemorar la elección de la dinastía davídica y del monte Sión. Eso nos lo dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Salmo 133. Este delicado poema es un elogio de la convivencia fraternal tanto en la intimidad de la familia como en la comunidad nacional y religiosa. Las grandes fiestas anuales, cuando toda la comunidad de Israel se congregaba en el monte Sión, era la ocasión más propicia para intensificar los vínculos fraternales entre los miembros del pueblo de Dios. De allí la inserción de este salmo en el grupo de los cantos de peregrinación. Salmo 133. Ahora el Salmo 134. Ya vamos finalizando todos los 150 salmos. Vamos en el Salmo 134. ¿Qué nos dice? Pues este salmo es una exhortación a bendecir al Señor, verso 1-2, un augurio de bendición divina, verso 3, componen este breve salmo, que es a la vez un himno y una plegaria. La alusión a las horas de la noche, verso 1, deja entrever que el salmo era cantado en una celebración nocturna, el Salmo 134. Con este salmo concluye la serie de los llamados salmos graduales o de peregrinación, Salmo 120 hasta el Salmo 134. Ahora, Salmo 135. Basta una simple lectura de este salmo para advertir que ha sido compuesto con elementos tomados de otros himnos litúrgicos, en especial de los Salmos 113, verso 1, 115, verso 4-8, Salmo 136, versos 17-22. A pesar de esto, forma un conjunto orgánico que se caracteriza por la ordenada distribución de sus partes. Después de una exhortación a la alabanza, verso 1-4, se exalta el poder de Dios manifestado en las obras de la creación, verso 5-7, y en la liberación de Dios manifestado en las obras de la creación, verso 5-7, y en la liberación de su pueblo, verso 8-14. Luego viene una profesión de fe en el único Dios, en abierta polémica contra las creencias del paganismo. Por último, se exhorta a todo el pueblo a bendecir al Señor, que habita en Jerusalén, verso 19-21. El Salmo 136. Este salmo nos dice con expresiones breves y vigorosas, este himno responsorial presenta un resumen de la historia de la salvación. La evocación de la obra de Dios en la creación, verso 4-9, sirve de preludio
al relato de su gesta histórica en favor de Israel, desde el Éxodo hasta la entrada en la tierra prometida, verso 10-22. El estribillo expresa la respuesta admirada y agradecida del pueblo, que señala el fundamento y la razón de ser de todas esas maravillas, o sea, el amor gratuito y la misericordia, bondad del Dios de la alabanza. El Salmo 137, ¿qué nos dice este salmo? Pues en este bello poema se expresan elocuentemente los sentimientos de los israelitas deportados a Babilonia, la profunda nostalgia que experimentaban al acordarse de su patria, verso 1, y la tristeza que le provocaba el sarcasmo de sus opresores, verso 3. La destrucción de Jerusalén y del templo y la dura experiencia del exilio explican de alguna manera el odio expresado en las invectivas contra Babilonia y contra todos los que se alegraron por la ruina de Israel. Versos 7-9. Salmo 138. Este salmo nos dice que el amor y la fidelidad del Señor, verso 2, que reconforta y protege a los humildes, verso 3-6, motivan este canto de acción de gracias, en el cual aparece claramente una nota donde dice universalista, verso 4-5. El salmo concluye con una renovada expresión de confianza en el Señor, versos 7-8. Salmo 139. En un lenguaje de profundo lirismo, el salmista expresa su admiración ante la insondable sabiduría de Dios, que penetra todas las cosas y sondea hasta lo más íntimo del corazón humano. El tono sereno y meditativo del salmo se interrumpe bruscamente en el verso 19 para introducir una severa imprecación contra los impíos. Esta imprecación, que a primera vista parece fuera de lugar, da mucha luz sobre la situación en que el salmo fue pronunciado originalmente. El salmista, hostigado por hombres sanguinarios, verso 19, se somete al juicio de Dios, pidiéndole que examine su conducta y sus intenciones, verso 23. Su hondo sentido de la trascendencia divina le impide declarar abiertamente su inocencia y solo la insinúa con una gran humildad. Eso lo dice en el verso 24. Salmo 140. Este salmo es una súplica al Señor, defensor de los pobres. Verso 13. Contra la calumnia y la opresión. Luego de evocar con expresivas imágenes la violencia y la maldad de sus perseguidores. Verso 3-6. El salmista dirige contra ellos una severa imprecación. Verso 9-12. La súplica está acompañada de una profesión de inquebrantable confianza. Verso 7-8. Fundada en la certeza de que Dios es justo y hace valer el derecho de los oprimidos. Versos 13-14. El Salmo 141, ¿qué nos dice este salmo? Pues este salmo, en esta súplica, el salmista pide al Señor que lo libre del doble peligro que lo amenaza: la hostilidad de sus enemigos, verso 9, y la tentación de dejarse arrastrar por los malos deseos, imitando la maledicencia y los excesos de los impíos, versos 3-4. Su voluntad de resistir a las seducciones del mal incluye también la buena disposición para aceptar las advertencias de los justos, aunque resulten penosas, verso 5. El 142
nos dice, ya vamos terminando, en medio de una obstinada persecución, verso 4-7, y sin esperanzas de encontrar una ayuda en los hombres, verso 5, el salmista invoca angustiosamente al Señor, verso 2-7, que es su único refugio, verso 6, confiado en su pronta liberación. Promete reconocer públicamente los favores recibidos de Dios para alegría y edificación de los justos. Verso 8. Salmo 143. ¿Qué nos dice este salmo? Pues este salmo, un hombre perseguido voluntariamente, verso 3. Salmo 143. Un hombre perseguido violentamente, verso 3, se pone bajo la protección de Dios, a fin de que lo libre de sus perseguidores, verso 9, para fundamentar su pedido. El salmista apela a las antiguas intervenciones de Dios en favor de su pueblo, verso 5, pero a diferencia de lo que sucede en otros salmos similares, Salmo 7, él no hace una declaración de su propia inocencia, sino que reconoce su condición de pecador y su imposibilidad de obtener la salvación sin el auxilio de la misericordia divina. Este es uno de los salmos llamados penitenciales. El Salmo 6, 32, 38, 51, 102, 130. Salmo 144. ¿Qué nos dice este salmo? Pues este salmo, en la primera parte de este salmo, que dice en verso 1:11, un rey se dirige al Señor para darle gracias por su constante protección, verso 1:2, y para rogarle que lo libre de sus enemigos, verso 3:11. Las frases y expresiones utilizadas por el salmista reflejan la influencia de otros salmos, en especial la del Salmo 18, que en varios versículos se encuentra reproducido casi literalmente. La segunda parte, versos 12-15, tiene un tono mucho más lírico y es una súplica por la prosperidad de la nación. Las diferencias de estilo y el paso del singular al plural hacen suponer que estas dos partes en su origen fueron composiciones independientes. El uso litúrgico las unió más tarde para asociar la oración por el rey a la oración por todo el pueblo. Esto es el Salmo 144. Ahora el Salmo 145-46. La alabanza, este salmo dice, la alabanza expresada en este salmo se fundamenta en el poder creador del Señor, verso 6, y en su bondad para con los pobres y oprimidos, versos 7-9. Los motivos para alabar a Dios están precedidos de una exhortación sapiensal y de una bienaventuranza. En la primera, verso 3, el salmista invita a los fieles a no confiar en los poderosos, porque de ellos no puede venir la salvación. La segunda, verso 5, proclama la felicidad de los que confían en el Señor. En el Salmo 147 nos dice, resulta fácil delimitar las tres partes que componen este himno litúrgico porque cada una de ellas comienza con una invitación a alabar a Dios, verso 1, 7, 12. La primera, verso 1, 6,
celebra la omnipotente bondad del Señor manifestada en la restauración de su pueblo y de la ciudad santa después del exilio. El tema de la segunda, verso 7-11, es la providencia universal de Dios, que da cada día el alimento a hombres y animales. Por último, el salmista describe poéticamente la omnipotencia de la palabra de Dios que dirige el curso de la naturaleza y de la historia. Verso 13-20. La versión griega de los 70, seguida por la Vulgata, establece una separación artificial entre los versos 11 y 12 del texto hebreo y hace de este poema dos salmos diversos, que son 146 y 147. El Salmo 148, que nos dice: todo el universo, desde los ángeles hasta los seres inanimados, son invitados en este salmo a entonar un canto de alabanza al Señor. El motivo de la alabanza es el admirable orden de la creación. El versículo final destaca los privilegios de Israel como pueblo elegido de Dios. Este salmo tiene una gran similitud con el canto de las criaturas, que figura en los suplementos griegos del libro de Daniel, capítulo 3, versículos 52-90. Este es el Salmo 148. Ya vamos, ahora va sobre el penúltimo salmo. Es el Salmo 149. Este salmo nos dice que el amor del Señor hacia su pueblo y la victoria que le tiene asegurada, verso 4, son el motivo propuesto a la comunidad cultural para invitarla a cantar jubilosamente a su Creador y su Rey, verso 1-3. El reverso de esa victoria es la sentencia dictada por Dios contra los enemigos de su pueblo, verso 9. E Israel está llamado a ejecutarla, verso 6-8. Este himno se destaca por su entusiasmo guerrero y su ardiente nacionalismo. Dichas características se explican porque fue compuesto después del exilio babilónico, cuando Israel tuvo que luchar afanosamente por su reconstrucción nacional y religiosa, en medio de la tenaz oposición de sus vecinos, como lo dice en el libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 6. La esperanza en la victoria reafirmaba su fe en el Señor y le daba nuevo ánimo para la lucha. El Salmo 150, ya final. Con esto vamos a finalizar el total de 250 salmos de la Biblia para cada situación que estemos viviendo en nuestra vida. Con esto finalizamos. Y dice el Salmo 150. El libro de los Salmos concluye con esta invitación a entonar un solemne canto en honor del Creador, que habita en su santuario cósmico sobre la majestad del cielo. La invitación se dirige a todos los seres y el motivo de la alabanza son las proezas del Señor manifestadas en la creación y en la historia, que pregonan su grandeza y su poder. Pues con esto que nos dice este Salmo 150, le damos la conclusión final, la misión cumplida por el día de hoy a esta maravillosa enseñanza de los 150 salmos de la Biblia, que contiene la Biblia.
católica, 150 salmos que Dios nos ha regalado a través del salmista para poder usarla correctamente en cada situación que nos estemos enfrentando en nuestra vida. Aquí nos demuestra claramente que Dios nos comprende perfectamente y nos da la palabra justa, necesaria para cada momento que estemos viviendo. Para que nos demos cuenta cómo es el amor de Dios. ¿Qué más queremos? Es nuestro Padre amoroso que está al pendiente de nosotros, de nuestra vida. Él sabe lo que necesitamos. Él lo sabe absolutamente todo. ¿Por qué no volteamos a verlo a Él, a buscarlo a Él, a darle gracias, a pedir perdón, a decirle, Señor, perdóname toda mi vida yo sin saber de ti, pero ahora me doy cuenta de cuánto me amas, que tú me has dado el manual de la vida, el testamento en vida, para que lo disfrute, para que goce, para que te dé toda la honra y toda la gloria a ti, te agradezca, sea un hijo agradecido por todo lo que tú me has dado todas las herramientas para vivir bien, para ser un digno hijo tuyo y ser un hermano para el hermano que necesitamos cada uno de nosotros, ayudarnos los unos a los otros, poniéndonos en el lugar del otro. Darle la palabra de consuelo, la solución a aquel que no sabe. Pero tú que ya sabes, que estás empezando a saber de Él, al igual que yo, que desde el momento en que Él sentí yo esa necesidad de que yo tengo que decir, de que explicar a la medida en que Él me va guiando, porque yo, como les he dicho, yo no sé absolutamente nada, pero simplemente es el compartir para con ustedes, para que aprendamos juntos, para que nos ayudemos a saber qué tan grande es el amor de Dios para sus hijos que somos nosotros. Que no quiere que suframos, que no quiere que nos vaya mal, quiere que estemos sanos, libres, con la mirada mirando de frente, no tenerla que agachar, poder ayudar a los demás, a nuestros hermanos, al prójimo. ¿Cuánta necesidad hay de hoy en día? El mundo estamos cada vez más vacíos, el ser humano estamos más solos, más tristes, más desamparados, vacíos completamente espiritualmente. Pero todo el mundo nos quejamos, pero no hacemos nada por acercarnos a Él. Y aquí hay muchísimas herramientas. Muchas personas que están enseñando, que yo aquí con mi pobre aportación, pero que lo estoy haciendo con todo el amor del mundo. Es mi manera en que estoy agradeciéndole a Dios lo que Él ha hecho en mi vida y que quiero que los demás también, todos aprendamos, que nos ayudemos a saber que no estamos solos, que no tenemos que estar desalentados, tristes, sino que tenemos un Dios, un Padre que nos ama, que nos cuida, que está ahí para nosotros. Pero nosotros tenemos que aprender de Él y solamente conociendo las cosas de Él vamos a poder entender. Pero la decisión es de cada uno. Cada quien toma la decisión de querer aprender o no querer aprender. Pero ahí está, el contenido está, la enseñanza está, la explicación está. Como siempre digo, yo nada más cumplo la misión por el día de hoy. Hoy, misión cumplida. Ahí está el contenido, ahí está la explicación, ahí está la enseñanza. Te lo expongo, pero la decisión es tuya. ¿Lo escuchas o no? Yo nada más ya hice mi parte. Ahora te toca a ti. ¿Qué vas a hacer con estas enseñanzas que te estoy trayendo? Espero que las aproveches porque no es por casualidad. Entonces, estoy yo, como les digo siempre, estoy yo muy contenta, me siento yo muy satisfecha
por lo que les traigo para compartir. Con eso me siento feliz. Si lo ven o no lo ven, no sé. Pero de todas maneras, las personas que estén aquí, las poquitas que estén, gracias. Que Dios me los bendiga, que Dios me los acompañe, que sigan teniendo cada día más hambre de las cosas de Dios. Y me gustaría saber si en algo les está sirviendo lo que les estoy trayendo para compartir. Nada más saber si hay alguien que se esté beneficiando. Que no les dé pena empezar a compartir. Me daría mucho gusto saber de ti. Espero dejes comentarios, comparta los videos. Si te quieres suscribir, bueno, y si no, pues de todas maneras, gracias. Bendito sea Dios. Yo, de mi parte, como yo digo, estoy muy complacida cada vez que hago estos videos con estas enseñanzas. Hasta que Dios me lo permita. Y estoy muy, 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 muy feliz. Muy feliz. Así de que pues sin más, me despido desde esta bellísima comunidad de Lemoore aquí en California. Los invito a que no me dejen sola, que me vuelvan a acompañar, si es que me acompañaste, que no me dejen sola y los espero en el próximo video. Mañana es día de ir a misa, mañana es domingo, hay que ir a misa, dale gracias a Dios, a la casa del Padre, nuestro Padre, que tenemos que ir a visitarlo, a estar unidos como hermanos en la casa del Señor. Así de que pues que Dios me los bendiga, no falten a misa, vayamos a misa y que Dios me los bendiga a ti y a toda tu familia y gracias por regalarme tu tiempo y te espero en el próximo video. Me despido desde esta bellísima comunidad de Lemoore aquí en California y mi nombre es María López. Hasta la próxima. Adiós.